A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. En este inicio del nuevo año 2017, primero permítanme extenderle mi más cariñoso saludo a todos sus hogares, a todas sus familias, desearles que este nuevo año sea realmente el escenario ideal para cumplir sus expectativas y que el trabajo, el esfuerzo y la constancia que siempre nos caracteriza a todas las familias quiteñas y ecuatorianas sea siempre pues la parte fundamental en todas estas actividades que realicemos. Justamente para iniciar este nuevo año, en este nuestro primer programa del 2017, hemos querido invitar al padre Max Ordóñez. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Quito y es lojano, como estábamos conversando antes de iniciar el programa. Tiene 10 años en el sacerdocio y, como muchísimos chagras que hacemos de Quito nuestra ciudad de residencia, tiene 25 años ya viviendo en esta ciudad. Y con él queríamos abordar algunos aspectos sobre fundamentalmente lo que representa para el mundo católico, primero la Navidad y luego el inicio de este nuevo periodo, pero también conversar un poco sobre lo que está sucediendo con varias religiones que están, yo diría, incentivando o invitando a sus filas a muchísimos de los ciudadanos con ciertas expectativas que no siempre se están cumpliendo. Y primero, yo le decía fuera de micrófonos que él es un sacerdote de la arquidiócesis. Usualmente nosotros conocemos a los sacerdotes franciscanos, josefinos, dominicos, pero esto de sacerdote de arquidiócesis, ¿qué representa? Y eso quisiera que tal vez usted les comente, porque muchísimos amigos y amigas en sus casas posiblemente tienen la misma duda que yo le planteé de inicio. ¿Cómo es esto de ser sacerdote de la arquidiócesis y no siempre de una línea religiosa como las que son comunes, jesuitas, etcétera, etcétera? Bienvenido, padre, gracias por estar con nosotros y pues obviamente estamos aquí ansiosos de escucharle. Muchísimas gracias. Primero, ante todo, quisiera hacer llegar un cordial saludo a todos ustedes a través de este medio de comunicación, a nombre de nuestro arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Gabriel Travers, deseándoles un feliz año, para que todo lo que podamos realizar durante este tiempo, como ya decía también el saludo del Papa Francisco, seamos personas que busquemos el bien. Respondiendo a su primera pregunta, considero que sí suele ser a veces como una especie de confusión. Tradicionalmente, o en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, hay como dos formas o dos maneras de llegar al sacerdocio. La una es en la vida religiosa, en la cual incluimos a todas las órdenes religiosas, a todas las comunidades religiosas, y por otro lado tenemos en cambio a lo que llamamos los sacerdotes diocesanos. Los dos prácticamente tenemos la misma formación, es decir, los pensum de estudio son aprobados por la Iglesia Universal, es decir, hay una institución en el Vaticano, una congregación donde se marca también el tipo de estudios que todos debemos tener, tanto en la filosofía como en la teología. ¿Cuál es la diferencia en sí misma? Que cada orden, cada comunidad religiosa está también marcada o acompañada por una espiritualidad, en este caso, de su fundador. Todos conocemos la vida y la historia de San Francisco de Asís, o podemos conocer también en la misma compañía de Jesús, San Agustín, los agustinos, en sí, todas aquellas órdenes religiosas. Tienen un patrono prácticamente. Sí, y además un fundador de la orden. Y eso ha ido despertando a través de la historia también una espiritualidad, que la han seguido posterior a él muchos que son también han sido declarados santos. Y está surgiendo en la iglesia también nuevas comunidades religiosas,
que son como un brote, un nuevo despertar, de acuerdo al carisma y a las realidades. También de eso en algunos depende el tipo de estudios. Por ejemplo, hay congregaciones, comunidades que se dedican a la educación. Entonces ellos por lo general también hacen que los sacerdotes, o en el caso de religiosos o religiosas, también realicen estudios especializados de acuerdo al área que ellos les compete. En cambio, el sacerdote diocesano, nosotros nos pertenecemos directamente al obispo del lugar, de cada diócesis. Por ejemplo, casi en la mayoría de nuestro país, cada provincia es una diócesis. Y entonces cada diócesis tiene un seminario. O cuando no cuentan con el número suficiente de seminaristas, pues van a estudiar también en otros lugares cercanos. Y entonces, luego de acabar los estudios, el obispo ordena a sus sacerdotes y por lo general pasamos a pertenecer a esa diócesis en particular. Obviamente habrá casos excepcionales en los cuales un sacerdote también pueda salir de su ciudad, de su diócesis, a otra ciudad, a otra diócesis o a otro país, dependiendo de las circunstancias también. Y en todo caso, obviamente, tanto quienes son sacerdotes de la arquidiócesis cuanto los otros que se han ordenado en estas distintas líneas, que todos son católicos, todos son religiosos y todos pertenecen y pregonan y predican el mismo evangelio. Claro. O sea, tenemos eso como un factor común. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y conversábamos antes de iniciar el programa. Hay una proliferación de, no sé si decirlo de religiones, pero sí de grupos que se reúnen y en nombre de Dios empiezan a tener sus fieles con ciertas actividades que no necesariamente están pegadas a lo que es la religión católica, o muchas veces podrían decir lo que sí, pero que no están reconocidas. Ustedes como iglesia, ¿qué es lo que han visto y qué es lo que nos puede comentar al respecto? Bueno, en este tiempo hemos estado advirtiendo por problemas o inconvenientes que hemos encontrado dentro de la Arquidiócesis de Quito a personas o que se hacen pasar por sacerdotes sin pertenecer a ningún tipo de iglesia, o inclusive algunos que de pronto han estudiado dentro de la Iglesia Católica, que tienen conocimientos suficientes y vastos y por algún motivo no llegaron a ordenarse sacerdotes en la Iglesia Católica, pues luego han procedido sin, digamos, ningún tipo de permiso ni cosa por el estilo, sino que de manera arbitraria a ejercer un ministerio que no lo tienen, y que esto está siendo prácticamente motivo de estafa. Es cierto, vivimos en un país libre y un país democrático, es verdad, pero también la Iglesia tiene que cuidar por aquello que le corresponde, que es la fe de los fieles. Y lamentablemente algunos no corresponden a esta finalidad. También existen otro tipo, llamémoslo así, de iglesias, o como algunos pueden denominar también sectas, en las cuales que sabemos que por historia algún momento determinado se fraccionó parte de la Iglesia Católica, como por ejemplo los anglicanos. Pero nosotros tenemos conocimiento y estamos a través del Ministerio de Cultos, de Justicia y Cultos, como también en algunas conversaciones con otras instancias del gobierno, para aclarar justamente este tema. Porque si una iglesia, llamémoslo así, puede inscribirse legalmente en el país, pero hay un artículo en el cual se dice que la palabra católico corresponde exclusivamente a la iglesia vinculada con Roma. En este caso, el Papa Francisco. Por eso es que muchos de estos sacerdotes no dicen en sí la verdad. Que ellos quieran ejercer su ministerio de su iglesia, son libres de hacerlo. Pero siempre sería bueno que a los fieles puedan decirle a quién pertenecen. Es decir, si yo soy un sacerdote anglicano, episcopaliano, veterocatólico y otros más que están identificados dentro de la Arquidiócesis de Quito, puedan identificarse abiertamente, y ya corresponderá a cada uno de las personas, de los fieles, ver si es que acuden o no acuden a ese lugar. Claro, pero con la verdad y con la transparencia suficiente para que quienes asistan lo hagan a conciencia o a sabiendas de a qué están asistiendo. Sí, inclusive, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Quito, en los últimos 2 meses, tuvimos la visita de un obispo anglicano y tuvimos también la visita en un momento determinado
del representante para América Latina de la Iglesia Ortodoxa. Y ellos también están preocupados por una simple razón, que hay muchas personas que se están diciendo ser patriarcas inclusive ortodoxos, sacerdotes ortodoxos, o decir que son sacerdotes de la Iglesia Anglicana, cuando en realidad no lo son. Y ellos tampoco los identifican. Entonces parecería que para algunos, perdonando las diferencias, parecería que es una especie de profesión. Y jugando con algo muy sagrado que es la fe de la gente. Ahora, ¿cómo uno puede identificar justamente este tipo de problemas? Porque además, lo que usted dice, o sea, están jugando con la fe, con la esperanza que la gente tiene, que es un tema muy sublime y muy sagrado, en el que la gente entra en un nivel de sensibilidad que tiene la tendencia a creer y a confiar en quien se presenta. Si en un momento determinado esta persona no es quien realmente dice ser, entonces, para los ciudadanos también yo pienso que se genera una desconfianza que puede ser contraproducente a toda esa buena energía que se da alrededor de un objetivo o de una religión. Claro, por ejemplo, si estas personas, sin tener la claridad del caso, han efectuado un sacramento, por decirlo así, y han cobrado a una persona, pues es una estafa. Y en todo caso, aquellos sacramentos, háblese de bautizo, matrimonio, para decirlo lo más fácil, ¿no es cierto?, lo más común, lo ejecutan ellos, esto no es reconocido por la Iglesia. En el caso de un bautizo, por ejemplo, y si luego yo me voy y quiero contraer nupcias por la Iglesia Católica, necesito un certificado de haberme bautizado. Claro. Usualmente ese certificado tiene que estar en un registro que posiblemente luego desaparezca, porque estas personas no se pertenecen a ningún centro orgánico, por decirlo de alguna manera. Claro, ahí viene todo el problema que se crea después. Porque lamentablemente muchas de estas personas, siendo o no siendo sacerdotes de alguna iglesia, por lo general ellos hoy en día están celebrando en muchos sitios, por ejemplo en hoteles, celebran en hosterías, inclusive en casas particulares. Y la mayoría de casos que hemos tenido nosotros como consultas e inclusive como denuncias, pues resultan ser claramente una estafa. Inclusive hoy, con todo el auge que existe por las nuevas normas de nulidad matrimonial, del cual se está dando ya algunas pautas, se están aprovechando e inclusive cobrando ciertas tarifas a muchas personas, ofreciéndoles dar su nulidad matrimonial en la iglesia donde se casaron, y eso es totalmente absurdo. Es por todo lado una estafa. O sea que más bien esto podría constituirse casi en una información que tiene que ser utilizada como una alerta para quienes nos siguen cada semana en nuestro programa y que pueden conocer de algunos casos como los que el padre Ordóñez ahora nos ha referido, de tal suerte de no ser presa de este tipo de personas y sobre todo de legitimar adecuadamente sus sacramentos y las actividades tanto de bautismo, primera comunión, matrimonio y todas aquellas que dentro de la Iglesia Católica nosotros realizamos. En todo caso, vamos a hacer un pequeño corte comercial, padre, y vamos a continuar en este programa para abordar fundamentalmente lo que representa ya para quienes somos católicos y somos creyentes en esta iglesia y seguimos la Iglesia de la Fe, qué nos ha representado la Navidad y qué es lo que implica todo este nuevo año que estamos iniciando. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. Retomamos este programa con el padre Max Ordóñez. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Quito y con él estamos conversando fundamentalmente del tema de la Iglesia Católica, de algunas iglesias que han proliferado en nombre de y que no necesariamente tienen la institucionalidad ni la rigurosidad que se requiere ya
para el seguimiento de la religión católica como tal. Y en esta segunda parte queremos abordar fundamentalmente, ya dentro de lo que es la Iglesia Católica, todas estas fechas que hemos vivido, tanto la Navidad y ahora las expectativas del nuevo año, dentro de la fe que justamente los católicos tenemos. Y quería yo preguntarle, Padre, la Navidad implica pues obviamente el nacimiento del niño Dios. Para muchas familias esto ha tergiversado, y en lugar de darle fuerza a lo que representa como el acto fundamental de estas fechas, se ha derivado en el tema de las fiestas de los regalos. Quisiera que usted nos haga un pequeño resumen, por decirlo de alguna manera, de todas estas etapas preparatorias para llegar a la Navidad y lo que representa en sí ya el nacimiento del niño en expectativa del nuevo año que empezamos. Bueno, primeramente es bueno tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros con el primer día de enero estamos celebrando el nuevo año civil, pero la Iglesia tiene el año litúrgico, que empieza con el primer domingo del Adviento, y el Adviento es el tiempo de preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la fe que profesamos y que estamos llamados a vivir, es un tiempo también de esperanza, de expectativa, pero que también tiene como, digámoslo así, un pequeño toque penitencial. ¿Por qué? Porque es prepararse. Y el prepararse significa dentro de cada uno de nosotros. No es tanto la exterioridad. Lamentablemente con el tiempo hemos visto que se está, algún rato decía yo en una de las iglesias que estaba celebrando la Eucaristía, que se está dando mucho énfasis inclusive a ciertos aspectos que no tienen mucha relación con la fe. Por ejemplo, algunas personas ya o familias se han olvidado de hacer o construir, por decirlo así, un nacimiento, de rezar la novena o cosa por el estilo, y a veces nos hemos conformado con poner unas luces o poner una bota o una cara de Papá Noel en la puerta y nada más. Y eso, aunque parecen cosas que son tan triviales, sí, pero que van poco a poco como que minando la fe. Por eso es que desde el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, y el Papa Francisco sobre todo ahora, recalcando mucho en la transmisión de la fe. ¿Y quiénes transmiten la fe? Los padres, educando y enseñando también a sus hijos. Algunos inclusive cuando critican a la Iglesia hablan en la pedagogía y en la educación como una especie de lavado cerebral, pero no se trata de un lavado cerebral, sino de compartir la vida en familia, de aquellos que nos han transmitido justamente la vida. Y entonces ese tiempo de preparación va motivando para que nosotros podamos tener este nacimiento de Cristo. Pero decía, no tanto en la exterioridad, que también se ha confundido muchas veces con los regalos. Los regalos son bonitos, son buenos, es un gesto de amistad, de solidaridad, de familiaridad, de compartir con los demás, y está muy bien. Pero fundamentalmente la Navidad es el regalo que Dios hace al hombre, gratuitamente. No hay que hacer mérito alguno. No tenemos que, nosotros en nuestra cultura humanamente, por ejemplo, inclusive yo siempre digo este caso de los niños, cuando llega alguien a casa y le dice, mira, saluda a tu tío, y dice, no quiero. Y el niño no saluda, pero si le dicen, te doy un caramelo, el niño saluda, y con beso y con abrazo. Claro. Somos un poquito chantajistas en ese aspecto. Pero eso es culpa de los adultos. Pero, obviamente, y resulta que en la Navidad es el regalo gratuito de Dios al mundo que nos ofrece a su propio Hijo, el Salvador. Y sin hacer mérito, Redentor. Porque a veces sin algunos creo que no han hecho mérito alguno. Sin mérito alguno, es la gratuidad de Dios, es el don de Dios dado al hombre. Y entonces eso que resulta, que el mismo amor de Dios encarnado en la condición humana, dice la Escritura, menos en el pecado, es el que está llamado a encarnarse en el corazón de cada hombre. Pero ¿cómo los católicos debemos entender ese regalo? O sea, es un regalo que lo tenemos ahí, que Dios nos da generosamente y que cada año renace como una nueva oportunidad para reencontrarnos con Él. ¿Cuál es la lectura que desde la Iglesia los cristianos deberíamos tener de ese acto? Que ese amor inscrito en el corazón del hombre nos lleve también a saber compartir y dar a los demás, el anunciar a Jesucristo, el poder practicar la misma solidaridad, tantas formas de caridad como lo experimentamos en el año de la misericordia, que hemos concluido también hace poco. O sea, es aquello que va transformando a la persona. O sea, lo importante es que si el amor se inscribe en una persona, el amor va transformando a la persona. No necesitamos preocuparnos tanto de legalismos, de moralismos, de cosas por el estilo, sino que este amor va haciendo que la persona se vaya regenerando, una criatura nueva, que es cuando vemos al mismo Jesucristo, ¿no? En esta figura de un niño. ¿Qué es lo que transmite un niño recién nacido? Ternura,
transmite amor. Paz. Sí, o sea, todos aquellos elementos, inclusive algún autor decía que no hay corazón más duro que pueda resistirte ante un niño recién nacido. O sea, es transformar a la persona, y por eso todos esos días de Navidad es el gozo, la alegría del nacimiento de Cristo, que a su vez nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que ese niño, luego celebramos en la Semana Santa, es el Redentor del mundo. Entonces trae en nosotros también un motivo muy fuerte de esperanza de días mejores. Pero en todo caso, este nacimiento de Cristo lo que hace es cerrar un ciclo de preparación que empieza con la primera semana de enero, prácticamente, en donde se inicia esta semana del Adviento. No, el Adviento empieza prácticamente los primeros días de diciembre. De diciembre, durante todo ese ciclo. Luego del nacimiento de Cristo, litúrgicamente celebramos lo que se llama la octava de Navidad, es decir, desde el 24 en adelante, medianoche, son 8 días en los cuales seguimos celebrando la fiesta de la Navidad. Es el tiempo de los villancicos, es el tiempo del gozo, de la alegría, que tiene unas fiestas intermedias muy bonitas. Por ejemplo, tenemos la fiesta de los Santos Inocentes, tenemos la fiesta de la Sagrada Familia. Este domingo celebraremos la Epifanía, la manifestación y el reconocimiento ahí de esta figura de los reyes al Niño Dios. Y luego terminamos este ciclo con el bautismo del Señor. Entonces es un tiempo, a lo mejor digámoslo así, corto, pero que es muy enriquecedor. Muy intenso en fechas y en simbologías importantes. Y sobre todo, si es una vivencia, eso nos marcará también toda nuestra vida. Ahora, para quienes profesamos la religión católica y creemos justamente que este nacimiento es una nueva esperanza, es una nueva época, todo lo que se viene durante el próximo periodo debe ser yo digo, primero un deseo de que queremos cambiar, de que queremos seguir en esa alegría, en esa fe y en ese optimismo que nos da el nacimiento de Jesús. Pero también qué otros objetivos o propósitos deberían llevarnos en estos nuevos inicios de año. Bueno, más bien es una cuestión como que social y cultural lo de las promesas, ¿no? Que a veces hay estas costumbres o rituales, como solemos decir, que están muy marcados, que son propias de cada sociedad, tanto de cuestiones de comida o otras cosas más. Pero sobre todo, si uno vive y se deja marcar por este amor de Dios, pues no solamente es la cuestión de los buenos propósitos, sino de que aquello que nosotros debemos cambiar con una cosa muy particular, no tanto está en buenos propósitos para los demás. Porque el buen propósito fundamental no es egoísmo, debería ser para sí. Porque a veces podemos nosotros pedir que los demás cambien, que cambie el país, todos podemos decir eso, pero ¿yo qué hago? Que cambie a lo mejor en un matrimonio, el esposo pedirá que cambie la esposa pedirá que cambie el esposo, los hijos que los padres los hijos, pero ¿y cada uno de nosotros? Yo creo que el mayor propósito debería ser la vivencia de este Jesucristo que nace para salvación del hombre, en este amor inscrito. Si yo lo vivo, entonces eso irá transformando. Y claro, el propósito de hacer las cosas bien, de poder practicar la justicia, la caridad, la verdad, y son aquellas virtudes que estamos llamados también a vivir. Ya no se convierte solamente en una promesa que muchas veces es efímera y pasajera. Lamentablemente los seres humanos somos a veces como que nos cansamos antes de empezar. Y alguien promete algo el 1 de enero y el 3 ya no lo puede cumplir. Y el 31 de diciembre se da cuenta que no cumplió nada de la lista del 1 de enero. A veces pueden ser cosas muy altruistas, ¿no? Pero yo creo que cada una a conciencia sabe aquello que fundamentalmente puede estar ocasionando un mal a sí mismo y a los demás. ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia Católica deja a quienes somos católicos para este nuevo año? Cada año la Iglesia tiene objetivos, tiene propósitos, tiene, yo diría, afanes importantes. ¿Qué es lo que ahora se ha planteado desde la Iglesia de Roma como un objetivo para el 2017? Bueno, primeramente vale aclarar que durante el tiempo del Adviento el Santo Padre estuvo topando mucho el tema de la esperanza. La esperanza ante los problemas de los jóvenes, la esperanza ante el matrimonio, ante la familia, ante las guerras que se están dando, todos estos atentados, inclusive desastres naturales que se han dado. Entonces, es no perder la esperanza, mantenernos firmes, arraigados en esta esperanza que nos viene de Dios.
Y también estos próximos tiempos se está haciendo mucho hincapié a la cuestión de los jóvenes. Qué importante es que los jóvenes se sientan parte de una iglesia viva, de una iglesia dinámica. Son aquel elemento que va siempre aportando para la nueva evangelización. Nos quedamos con este mensaje final. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado en este programa, pero el padre Max Ordóñez nos ha dejado un mensaje hermoso desde la iglesia, que es justamente el tema de jóvenes y el tema de la esperanza. No agotemos la esperanza, se ha dicho, seamos gente que tenemos fe, tenemos esperanza primero en nosotros y luego en los demás, y obviamente trabajemos también en nuestros peros y en nuestros pecados. No solamente pidamos a los demás que cambien, sino que ese cambio empiece desde el espíritu y desde el corazón de cada uno de nosotros. Queremos agradecerles a ustedes muchísimo por seguirnos en este programa cada semana, y pues obviamente les invitamos al reprise de este programa el día sábado y domingo a las 16:30. Les agradecemos y realmente deseamos que este 2017 sea un año en el que podamos seguir compartiendo distintas conversaciones, distintas experiencias, distintos temas de coyuntura, pero siempre contando con su generosa presencia. Así que muchísimas gracias por todo eso y siempre lo mejor para ustedes. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth, con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.